El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seguimos 7:47. Ayer escuchamos, por primera vez tuvimos esa oportunidad de hablar con el gerente de Furukawa. Creo que todos han escuchado, tienen conocimiento de las denuncias de los últimos tiempos sobre violaciones a los derechos humanos, tratos infrahumanos, el no cumplimiento de derechos laborales de los trabajadores. Ayer comentamos una resolución judicial que implicaba el indemnizar a 123 ex trabajadores de Furukawa, y el gerente ayer nos hizo una explicación marcando distancias, señalando que no era Furukawa, que Furukawa sí cumple con los derechos de los trabajadores, que se trata de estos arrendadores, o sea, que se arrienda, se aplica esta figura de arrendamiento de predio rústico, decía él, y que son esos, digamos, los propietarios de estos predios, los que subcontratan trabajadores, y ellos son los que tenían que haber respondido justamente por el cumplimiento de los derechos, pero que no es Furukawa. Bueno, veamos la otra parte. Conversemos con Alejandra Zambrano Torres. Ella es abogada y representa al Comité de Solidaridad denominado Furukawa Nunca Más. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Mauricio. Buenos días con todas las personas que me escuchan. Gracias por el espacio. A usted por la gentileza de atendernos en esta mañana. Para nosotros y para nuestra audiencia es importante contrastar justamente lo que ayer nos decía el gerente de Furukawa. Pongamos en contexto qué ha pasado en Furukawa y por qué se armó, digamos, toda esta situación que determinó la emisión incluso de una sentencia de carácter judicial. Por favor. Gracias por la pregunta. Sí, ¿de dónde vienen todos estos procesos judiciales y la denuncia que también Fiscalía está investigando por trabajos forzosos? Y esto viene de información que el propio Estado ecuatoriano levantó en su momento, desde que tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en las haciendas de propiedad de Furukawa. Esto fue a fines del año 2018. Existen, no solamente son los informes de la Defensoría del Pueblo, que fueron emitidos en dos administraciones distintas, sino que también hay otros informes levantados, por ejemplo, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Registro Civil, en donde entre toda esa documentación, incluso un censo que identificó con nombres y apellidos compañía Furukawa, se encontraban 1.244 personas trabajando en el momento que llegaron la visita de las autoridades de gobierno. Entre tanta información que se levantó, el Ministerio de Trabajo encontró niños trabajando, niños y adolescentes. Es por eso que el Ministerio de Trabajo sancionó, hay 4 sanciones administrativas por intermediación laboral, que así lo consideraron al contrato de arrendamiento, por múltiples incumplimientos de la normativa laboral, pero la más grave de todas tenía que ver con el trabajo infantil de 3 niños menores de 10 años, de 6, 8, 10 años, y 3 adolescentes entre los 14, 16 y 17 años. Estas sanciones administrativas han sido impugnadas por la empresa en una vía contenciosa administrativa, y solo en una de ellas existe ya una sentencia en la que se le ha negado la demanda a Furukawa y se ha ratificado la validez y la legitimidad de ese acto que sanciona. El registro civil encontró, esto por decir ciertos datos que son relevantes, el registro civil encontró 58 niños que no tenían registro de identidad, es decir, que no existían para el Estado ecuatoriano y que en esa medida no podían ejercer derechos. Entonces, con toda esa documentación es con la que se inicia el Estado, el gobierno conforma una mesa interinstitucional liderada en ese entonces por la Secretaría de la Política para crear un espacio de conversaciones y de negociaciones que no llevaron a nada, no se consiguió la justicia y reparación que las personas estaban exigiendo, y es por eso que se presenta la primera demanda de acción de protección. Porque es importante decir que en este momento hay una segunda demanda que la está llevando adelante la Defensoría del Pueblo por 216 personas, mientras que la primera que yo he defendido es por 123 personas. Y probablemente sí, van a aparecer muchas más personas, que era algo que le escuchaba ayer al señor Herrera, que le preocupaba que sigan surgiendo, van a seguir surgiendo, porque existe un censo que habla de 1.244 personas y probablemente sean más.
De manera que es por todos estos elementos que el juez, en la sentencia de primera instancia que se encuentra en este momento en una fase de apelación, el juez declaró que había esta figura de servidumbre de la gleba, que se la considera una práctica análoga a la esclavitud, trabajo infantil, discriminación y, bueno, una serie de vulneración de derechos que son conexos, ¿no?, con un caso de esclavitud. Ahora, yo le pregunto a usted, con base justamente en la explicación que generó ayer el gerente de Furukawa, él dice que no es Furukawa, sino son los responsables de este arriendo de predio rústico, que fue la explicación que nos dio ayer, que no es Furukawa. Él dice que Furukawa tenía 500 trabajadores, que los 500 estaban con todos sus derechos laborales y que ahora son 400 y que a todos los 400 se les cumple con los derechos laborales. Yo le pregunto, ¿es así o no? ¿Furukawa tiene o no responsabilidad directa o al menos corresponsabilidad en la situación de los otros trabajadores? Furukawa tiene responsabilidad directa por todo lo que ha pasado. No es impreciso lo que se ha señalado el día de ayer en relación a los contratos de arrendamiento. En términos generales, sí, un contrato de arrendamiento, yo como arrendadora no tendría responsabilidad sobre lo que está pasando dentro del bien que yo he entregado en arrendamiento. Sin embargo, en este contrato de arrendamiento, el de predio rústico que suscribe Furukawa con los arrendadores, se reservan, hay muchas cláusulas, ¿no? Pero una de ellas, la más importante, es en la que la arrendataria autoriza a su arrendador Furukawa a que le realice inspecciones periódicas y permanentes para determinar el adecuado cumplimiento del contrato. Incluso se reserva el derecho de verificar los documentos, los soportes financieros, contables y todo lo que tiene que ver con la producción de la vaca. Le da instrucciones precisas sobre cuáles son los tallos que tiene que tomar para el momento de cultivo. Entonces, no es cierto que la compañía Furukawa pueda decir que se quiere deslindar de una responsabilidad laboral, porque en realidad ese contrato, lo que nosotros hemos venido sosteniendo, es una simulación. Que la figura, contrato de arrendamiento de predio rústico, existe en el ordenamiento, eso es incuestionable, pero nosotros tampoco hemos impugnado estos contratos. Estos contratos son un medio de prueba, porque una figura como la esclavitud, al ser una figura compleja, no se verifica en un solo acto, sino que requiere de muchas actuaciones, algunas son jurídicas, otras también son de hecho, y estos contratos de arrendamiento son una de estas figuras. Ahora, sobre este tema de que tienen a todos sus trabajadores afiliados, sí, en la reciente comparecencia del ministro Donoso habló que tienen 398 empleados actualmente. Sin embargo, esa justamente es una de las distinciones que establece la sentencia de primera instancia que tenemos ahora. La diferencia de trato que se ha dado a los trabajadores administrativos, a los de bodega, a los fumigadores, respecto a los trabajadores de campo, que son quienes realmente han estado dedicándose a la producción y al cultivo y haciendo el trabajo más duro, del que económicamente pues únicamente se ha beneficiado la empresa. Ahora, sobre esto de los 500 trabajadores durante la época de COVID, es verdad, trabajó la empresa Furukawa. Sin embargo, el ministro de Trabajo de esa época, en una comparecencia que realizó ante la Comisión de Derechos Colectivos hace junio del año 2020, informó que les realizaron inspecciones en los campamentos y encontraron múltiples incumplimientos de normativa laboral. En relación al COVID, sí, los estaban haciendo trabajar, pero no tenían los implementos de bioseguridad, no tenían agua, no tenían jabón, no les entregaban alcohol, de manera que si bien hubo ese trabajo, pero no fue en las condiciones que la normativa en ese momento estaba exigiendo por el riesgo que nos encontrábamos por el COVID. Nosotros esto alertamos al Ministerio de Salud, alertamos también a los mecanismos internacionales que en el contexto de pandemia la situación de estos trabajadores se estaba agravando aún más. Hay una sentencia judicial que ha sido emitida a favor de esos trabajadores, pero nos decía ayer el gerente, esa sentencia no está ejecutoriada porque han presentado los correspondientes recursos jurídicos horizontales. ¿Qué está pasando con esto, abogada? Los recursos que están presentados son de apelación. Ha apelado el Ministerio, el MIES, el Ministerio de Trabajo, que lo hizo en la misma audiencia, Furukawa evidentemente, y nosotros también presentamos un recurso de apelación parcial, y únicamente con lo que tiene que ver con la responsabilidad estatal, no con lo que tiene que ver con la responsabilidad respecto a la compañía Furukawa.
Es por eso que nosotros sí estamos solicitando que se inicie la fase de ejecución respecto a aquellos puntos sobre los que no se han apelado y que tienen que ver con estas reparaciones económicas que son tan urgentes para las personas que se encuentran allá en territorio. Porque es importante también señalar, no es cierto que los campamentos han estado abandonados y que luego se han invadido, en este caso se ha hecho público. Las personas siempre han vivido allí. No se trata de invasores, así se los ha querido señalar incluso para intentar criminalizarlos. Las personas han trabajado allí, incluso se ha identificado hasta 3 generaciones. Han nacido allí. Los que hoy son adultos, que se han presentado en la primera demanda, al menos en la que yo he patrocinado, ellos son adultos ahora, pero son adultos que trabajaron en su infancia. Entonces, no es cierto que ellos sean invasores, y en esa parte sí quiero ser muy enfática, porque recientemente hubo un allanamiento dentro de un acto urgente que llevó adelante Fiscalía, y que, como digo, pues son intentos de dispersarlos, de impedir que las personas sigan reaccionando, porque no olvidemos que la mayoría de las personas allá son analfabetas o analfabetas funcionales, no han tenido acceso a muchísimos de sus derechos, y por tanto recién en estos últimos meses, en este último tiempo, en que ellos empiezan a empoderarse respecto de sus propios derechos y están organizándose en distintos grupos para continuar exigiéndole a la empresa. Y ese es el verdadero motivo por el que existen medidas de hecho en otros campamentos, porque son trabajadores que la empresa no los quiere reconocer, son trabajadores de campo y que le están exigiendo simplemente a la empresa que cumpla también, que tanto como cumple con los administrativos, cumplan también con ellos. Es decir, la situación sigue. No es que ya bajó, no es que ya se ha solucionado, no es que ya se terminó. Esto sigue, abogada. No se ha solucionado la situación y el problema, la conflictividad a veces aumenta, disminuye, pero las personas siguen aún esperando que la empresa responda por sus derechos. Y quiero también aclarar un tema: este no es un conflicto laboral, tiene un origen en una situación laboral, pero trasciende. La reclamación de este grupo de personas no se limita a haberes, sueldos, utilidades, vacaciones o décimos. Tiene que ver con la violación de su derecho a la igualdad y no discriminación, a la prohibición de esclavitud, de servidumbre, de tratos crueles. Entonces, en este sentido, la Corte Constitucional ha establecido, nos ha dado el camino a quienes trabajamos en el derecho. Que la regla general para reclamaciones laborales sí es la ordinaria laboral, pero que cuando se trata de casos de esclavitud, como sería el presente caso, la única vía puede ser la constitucional. Sin embargo, el señor Herrera lo ha dicho reiteradamente, no solamente ayer, lo mismo sus abogados, que insisten en querer únicamente leer las primeras líneas de esta sentencia de la Corte Constitucional, en donde se habla de la regla general, y quieren hacerse los ciegos frente a la excepción que está muy clara y que pues así el juez lo valoró, y es por eso que le tenemos una sentencia a favor. Correcto. Por eso era importante conversar con usted para tener su visión y su explicación en torno a lo que está pasando en Furukawa y tener, obviamente, la otra parte de lo que ocurre allá. Le agradezco mucho por estos minutos, abogada. Fabricio, tal vez si me permite con todo gusto. Unos segundos, porque este caso sí, la responsabilidad inicial viene de la empresa, pero no nos podemos olvidar de la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano. Del Ministerio del Trabajo, me imagino. El Estado conoce de estos hechos al menos desde el 2018 y estamos 2021 y no ha habido reparación, más allá de la sentencia, y esto es muy importante tenerlo claro. Con sentencia o sin sentencia, el Estado tiene pleno conocimiento de que existen centenares de personas en exclusión social, que la mayoría son afrodescendientes y que obedece a un proceso de discriminación estructural histórica. Por lo que el Estado, de manera articulada, incluso con entidades que ni siquiera hayan sido demandadas en estos juicios, tienen que intervenir para ayudar y revertir estas situaciones que han llevado a la exclusión de este importante grupo de personas trabajadoras del campo. Correcto. Era importante también identificar esa corresponsabilidad que tiene el Estado, de lo cual también hemos hablado en otras entrevistas. Le agradezco a la abogada Alejandra Zambrano Torres. Muy amable, ¿ah? Gracias, Fabricio. Muy gentil. Ella es la jurista que patrocina al Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Allí tienen ustedes ayer el gerente de Furukawa, hoy la representante del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, para tener las dos visiones en torno a este tema. En el medio, evidentemente, los trabajadores
que están planteando o insistiendo, como nos ha dicho la abogada, en sus denuncias sobre un caso de explotación en pleno siglo XXI. Es un tema que el Estado no puede dejar de observar y ojalá que tenga una solución en el corto plazo. 8 de la mañana con 2 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.